Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del segundo libro de Pedro. Introducción al segundo libro de Pedro. Confrontar problemas de oposición. El conocimiento de la biografía personal de Simón Pedro nos ayuda a entender por qué sus palabras llevan tanto peso. Pedro era el discípulo más franco de Cristo, un líder natural que con frecuencia se movía en el lado de la impulsividad y la presunción. Más de una vez durante los días de Jesús en la tierra, Pedro metió la pata con su boca. A pesar de esto, Dios le usó grandemente. Pedro mantuvo su personalidad mientras el Espíritu Santo le preparó como líder. Desde la crucifixión de Jesús hasta el día de Pentecostés, Pedro sufrió algunos cambios radicales. Después, se afianzó como un apóstol fiable y líder de la Iglesia de Jerusalén. Los escritos de Pedro salen de sus propios fracasos en la vida. Nos da un ejemplo de cómo Dios debe quebrantar a los líderes en el área de sus fortalezas. Pedro se enorgullecía de su valentía. Alardeaba de que aunque los otros discípulos pudieran negar a Jesús, él nunca lo haría. Cristo tuvo que declararle que fallaría en su compromiso 3 veces antes de que cantase el gallo. Pedro lloró amargamente después de su fracaso, pero Dios estaba trabajando en él, edificándolo como un líder en el que otros pudieran confiar. Pedro escribió de las lecciones de liderazgo que aprendió y las cualidades que desarrolló durante el camino. Observa algunas de las lecciones y cualidades que trata en este libro. 1. Carácter en medio de una baja moralidad. Pedro defendió firmemente el vivir con carácter. Durante años había vivido por el impulso y la emoción. Después, descubrió la importancia de demostrar carácter, especialmente en su día de descuido moral. En el capítulo 1 enumera los ingredientes que debe tener un líder en esta área. 2. Iniciativa en medio de malos modelos. Pedro nunca careció de iniciativa, pero tuvo que aprender a contener su entusiasmo. Era un líder de los que actúan sin pensar, que aprendió a apuntar mejor antes de disparar. Los líderes religiosos del tiempo de Pedro eran lentos en creer en Jesús, así que les confrontó acerca de sus formas letárgicas. También vivió en un tiempo lleno de falsos maestros prestos a desviar a los cristianos. En los capítulos 1 y 2, Pedro confronta a ambos. 3. Riesgo en medio de un martirio creciente. Cuando Pedro falló, lo hizo para arriesgarse. En su tiempo, la tortura y las ejecuciones se multiplicaron. Durante los años identificó por qué asuntos valía la pena morir y por cuáles no. Cuando determinó sus prioridades, arriesgó su vida por ellas. Él llama a este tipo de convicción en los capítulos 2 y 3. 4. Fe en medio de masas temerosas. Después de fracasar en su propia fe durante el juicio de Jesús, Pedro regresó fuerte y comenzó a llamar a otros a una fe inquebrantable. En el capítulo final, Pedro habla del regreso de Cristo y nuestra necesidad de confiar en él completamente hasta ese día. Los romanos martirizaron a Pedro por su fe a final del año 60. El papel de Dios en el segundo libro de Pedro. Dios usa este libro para confrontar los problemas de la oposición interna al Evangelio. Pedro alza su voz de confianza para tratar los asuntos que los líderes de la Iglesia deben afrontar. Su humanidad le hace creíble y su humildad le hace accesible. Dios trató las imitaciones espirituales a través de Pedro, quien entendía la necesidad de adoptar una postura a favor de lo que es justo. Los líderes pueden encontrar consuelo en este libro, escrito por un hombre que no tuvo miedo de levantarse después de haber caído. Líderes en el segundo libro de Pedro. Pedro, profetas. Otras personas de influencia en el segundo libro de Pedro. Falsos maestros, hombres sin ley. Lecciones de liderazgo. El liderazgo se edifica sobre el fundamento del carácter, no los dones y el carisma. La motivación de un líder determinará su movimiento y mentalidad. Si no defiendes algo, seguirás cualquier cosa. Los líderes eficaces ven tanto el cuadro general como el pequeño proceso. Claves de liderazgo en el segundo libro de Pedro. La ley del otorgamiento de poderes. Dios nos dio todo lo que necesitamos en una semilla, capítulo 1 versículos 1 al 8. La ley del proceso. El liderazgo comienza con 8 características, capítulo 1 versículos 5 al 11. Valentía. Los líderes defienden lo verdadero, capítulo 2 versículos 1 al 6. La ley del otorgamiento de poderes. Dios nos dio lo que necesitamos en una semilla. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 1 al 8. Segunda de Pedro enfatiza el otorgamiento de poderes de Dios a su pueblo. Como todo buen líder, Dios nos equipa con todo lo que necesitamos para hacer lo que Él nos pide. Pedro nos dice que Dios nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. El divino poder de Dios nos ha dado su naturaleza divina, capítulo 1 versículo 3, y participamos de esta naturaleza divina aferrándonos a sus promesas divinas,
capítulo 1 versículo 4. Cooperamos con él desarrollándonos. Ejercitamos nuestra nueva naturaleza siendo diligentes. Debemos añadir virtud a nuestra fe, después conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, y finalmente amor. Cuando hemos pasado por esta secuencia de desarrollo del carácter, la naturaleza divina ha madurado en nosotros, capítulo 1 versículo 2 al 8. Jesús dijo que el proceso funciona como una semilla, Mateo capítulo 13 versículos 31 y 32. La semilla es plantada y, aunque está enteramente presente, es muy pequeña. Al crecer, se hace grande y útil. Las semillas están completas, pero sin desarrollar. Del mismo modo, Dios ha plantado dentro de nosotros todo lo que necesitamos, pero estos recursos necesitan tiempo y crecimiento para poder ser visibles para otros. La ley del terreno firme, el liderazgo creíble de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 16 al 18. Cada líder debe recordar que la gente hace subconscientemente la pregunta, ¿por qué debería escucharte? Pedro recuerda a su audiencia que fue un testigo ocular del poder y la vida de Jesús, vio a Cristo en el monte de la transfiguración y oyó la voz de Dios. Esto da a sus palabras más peso. La ley del proceso, el liderazgo comienza con 8 características. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 11. Pedro nos da una escalera para subir que lleva a la madurez, demostrando que él crea en la ley del proceso. El liderazgo espiritual sucede día a día, no en un día. Pedro selecciona palabras escogidas para describir la secuencia de nuestro proceso. Debemos añadir diligentemente. 1. Fe, el fundamento sobre el que crecemos espiritualmente. 2. Virtud, una vida de un sólido carácter y disciplina. 3. Conocimiento, un entendimiento de lo que Dios piensa y valora. 4. Dominio propio, la habilidad de liderarse a uno mismo antes de liderar a otros. 5. Paciencia, la habilidad de apegarse pacientemente a lo que es justo. 6. Piedad, un estilo de vida lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, que refleja al Señor. 7. Afecto fraternal, un estilo de vida cálido, relacional y bondadoso. 8. Amor, la cualidad más alta que capacita al líder para dar sacrificialmente a otros. Valentía, los líderes defienden lo verdadero. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 6. Pedro advierte sinceramente a sus lectores sobre los falsos maestros, describe en detalle sus creencias destructivas, su deseo de poder, su negación de la deidad de Cristo, su egoísmo y su pervertida sensualidad. Estos falsos líderes explotan al pueblo de Dios, por lo tanto, Dios ha escogido castigarlos y rescatar a los que defienden lo verdadero. Pedro ilustra su punto contrastando a los líderes autoimpuestos con los líderes piadosos. 1. La caída de los ángeles. Dios les expulsó a la prisión para preservar a los piadosos, versículo 4. 2. Los días de Noé. Dios envió el diluvio, pero rescató a Noé, versículo 5. 3. La destrucción de Sodoma. Dios destruyó la ciudad, pero perdonó a Lot, versículo 6. Nunca es fácil adoptar una postura valiente, siempre hay un precio, siempre parece más fácil. 1. Defender lo fácil. Algunos líderes buscan el camino fácil y lo toman. 2. Defender lo popular. Algunos líderes comprueban el pulso de la mayoría. 3. Defender lo cómodo. Algunos líderes escogen lo que más les conviene. 4. Defender lo conveniente. Algunos líderes hacen lo que se ajusta a su calendario. 5. Defender lo beneficioso. Algunos líderes defienden lo que les aporta algo. 6. Defender lo erróneo. Algunos líderes defienden los asuntos erróneos. La ley del momento oportuno. Pedro llama a los líderes a ver el cuadro general. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 8 y 9. Dios ve el tiempo de modo distinto a como lo vemos nosotros. Jesús espera pacientemente a regresar porque quiere cosechar todas las almas que pueda. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Los líderes deben combinar la capacidad de esperar los resultados con la capacidad de aprovechar el tiempo. Los líderes deben esperar y vigilar. La ley de las prioridades. Los líderes reconocen cómo administrar los recursos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 8 al 13. Pedro nos enseña 5 lecciones sobre nuestra administración de recursos. 1. Dios ve el cuadro general, versículo 8. 2. Dios espera paciente y activamente los resultados que Él desea, versículo 9. 3. Como Dios podría poner fin a este mundo en cualquier momento, deberíamos vivir sabiamente, versículos 10 y 11. 4.
Deberíamos priorizar las cosas que acelerarán su regreso, versículo 12. 5. Deberíamos buscar alinear nuestras prioridades con sus prioridades, versículo 13.